Gente, en este video te va a volar la cabeza porque vamos a hablar de algo simplemente alucinante. ¿Sabías de que en los edificios del mundo antiguo no había retretes? En palacios, en catedrales grandes, lugares donde vivía realeza supuestamente y gente importante, no había retrete. Esto es brutal. Porque no eran lugares de rezar y no eran palacios, era algo completamente diferente. Vamos a ver, estas son las anomalías sanitarias y el propósito real de estas estructuras góticas. Vamos a ver, gente, porque esto es alucinante. Vamos a ver. La paradoja de la perfección y la suciedad. Versalles, el castillo de Edimburgo, la catedral de San Esteban en Viena, estructuras masivas construidas con granito, mármol, geometría sagrada, precisión ultra láser. Pero ¿qué pasa? Ninguna estaba diseñada originalmente con inodoros. Ninguna, o retrete, como quieras llamarlo. Ninguno. La omisión es sistemática en la arquitectura mundial, en todas partes. Vamos a ver. ¿Cómo cojones una civilización capaz de cortar granito a una precisión láser milimétrica y construir cúpulas perfectas, por no hablar de, obviamente, pues todo tipo de creaciones brutales, no conocían la fontanería básica? En palacios, tío, en palacios y castillos, ¿eh? La narrativa oficial sugiere de que los constructores de los palacios defecaban en cubos, en cubos. ¿Mm? ¿Qué es esto? Esto es literalmente como nada tiene sentido. Vamos a ver. Según la historia oficial, esto es lo que sería lo que te cuentan, ¿no? La humanidad poseía saneamiento avanzado hace 2 milenios, la edad romana, griega, saneamiento, acueductos de una calidad muy fuerte. ¿Y qué pasa? De repente fue olvidado durante más de 1300 años. Sí, y después, en 1800 y pico, 40, 50, ¿recordáis el video que hice de que la tecnología reapareció en el siglo XIX? De repente hubo una explosión gigante de tecnología. Si no lo has visto, mírate mi video. Creo que se llama La tecnología explotó, la tecnología se inventó en 1800 más o menos, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Con esto es lo mismo. De repente, en 1800 y pico, aparece, ¡boom!, la fontanería. No fue hasta mediados del siglo XIX que la fontanería reapareció. No fue una evolución, fue un reinicio, un reset. Estamos habitando las ruinas de una cultura anterior mucho más avanzada. No eran viviendas, no eran palacios de reyes, eran máquinas. Tenían antenas, tenían cámaras de resonancia, tenían conductores de tierra. Vamos a ver, si se elimina la necesidad de saneamiento, el propósito del edificio cambia completamente. Los constructores no olvidaron los baños, simplemente no los necesitaban porque no vivía nadie allí. Estas estructuras no fueron diseñadas para habitación humana prolongada, para nada. Fueron construidas como máquinas de energía y centros de saneación para la ciudad, para la región. La prueba es clarísima, la falta de baños es la primera pista de que estos lugares han sido reutilizados y secuestrados por nuestra cultura actual. Un edificio, si está hecho sin baños, significa de que ahí no era para que la gente viviese allí. Las catedrales góticas no son decorativas, son funcionales. Están construidas utilizando la proporción áurea. Si estudiaste matemática en secundaria, sabes muy bien lo que sería la proporción áurea. Es la proporción perfecta, es lo que sería la dimensión perfecta. En cualquier tamaño es la dimensión perfecta. Y espirales de Fibonacci. Esto es real, o sea, se puede ver en la catedral, está clarísimo. Esta geometría está diseñada para la armónica de frecuencias. La estructura actúa como un conductor para amplificar el sonido y la energía
a cómo diseñamos lo que sea un instrumento musical. ¿Y por qué? Muy simple, para tratar a la gente. El motor sónico, órganos y huesos. El instrumento, los órganos de tubo son originales, resonaban con los huesos enterrados bajo el suelo. Muchos fueron destruidos o modificados en el siglo XIX para alterar su frecuencia. Los órganos eran utilizados para también tratar a la gente. Los huesos y el granito poseen propiedades piezoeléctricas. Al ser estimulados por el sonido del órgano, la presión genera una carga electromagnética medible. Esto es importante. La vibración, muchos sabéis esto está clarísimo. La vibración, todo vibra en este mundo. Todo, cualquier cosa, orgánico, no orgánico, da igual. Todo tiene una vibración. Nada está en estado de reposo completo. Todo tiene una ultra pequeña vibración. Pequeñísima, 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 pero todo vibra. La vibración, obviamente, dependiendo de la frecuencia, puede ayudar a curar ciertas condiciones. Esto es muy fuerte. Continuamos. Fototerapia y frecuencia de luz. La luz no es solo iluminación, es también radiación electromagnética, como todos sabéis, ¿no? Los vitrales filtran la luz en frecuencias específicas que impactaban biológicamente el cuerpo humano. Está clarísimo. Por eso había en estas catedrales, malamente llamadas catedrales, había estos filtros que filtraban la luz y le cambiaban lo que sería la longitud de la onda. Muy importante. El interior de la catedral funcionaba como una cámara de terapia de colores, combinando con el sonido el entorno, alineando la frecuencia interna de los visitantes para una posible sanación. Hay un cuento muy interesante de Rusia, en un pueblo de Rusia, donde había mucha gente durante pues, lo que sería pues, un tiempo de gran enfermedad, cuando la gente se enfermó mucho. Y el líder de ese pueblo, de esa ciudad en Rusia, ordenó, eso fue hace más de 500 años, pero quedan las leyendas, ordenó que utilizaran todas las campanas durante 8 o 10 horas al día constantemente durante una semana. Tocar a las campanas constantemente durante 8 horas al día, una semana entera, para ayudar a la gente. O sea que el tío lo sabía. El tío sabía muy bien. Por eso quitaban durante la Segunda Guerra Mundial también. Algunos lo sabéis, otros no. En la Segunda Guerra Mundial han robado y han cogido muchísimas campanas grandes de toda parte de Europa con la excusa de que les hacía falta para crear munición para sus tanques, para sus balas, para sus cohetes y misiles. Ya ves, campanas. O bien, está clarísimo, o sea, fue una excusa para quitar de por medio esta tecnología, que era una tecnología que obviamente pues ayudaba a la gente gratuitamente y eso no se puede permitir. A ver, la catedral es una placa base, tío. Placa base. Tiene lo que sería pues el capacitador, la ruta de datos y también lo que sería el procesador. O sea, es todo. O sea, es exactamente a un circuito. Visto desde arriba, el diseño refleja la lógica de un circuito electrónico. Nodos centrales, pasillos, conexiones y absibles circulares, los capacitadores, ¿no? El laberinto del suelo es un bucle de frecuencia de 42 pies de diámetro con 34 giros. Es un resonador gigante diseñado para generar respuestas bioeléctricas. Es que también otra pregunta de sentido común. ¿Por qué se omitirían los baños? También, si no tienes baños, tienes agua pues que está ahí puesta durante mucho tiempo, bacteria, E. coli, oxígeno pobre, o sea, incompatibilidad. Una cultura avanzada entendía claramente de que el agua estancada pierde oxígeno, baja su vibración y se convierte en un caldo de cultivos. Lo sabe todo el mundo. Literal, hasta un niño de 10 años lo sabe muy bien, ¿no? Para patógenos. Higiene energética. Jamás inducirían desechos y agua muerta dentro de una máquina de sanación, obviamente, ¿no? Las personas entraban para corregir su frecuencia. Eso es lo que sería el uso original. Corregían su frecuencia, sanaban, y no para habitar un lugar temporal.
La necesidad de Indoloros surgió solo cuando la cultura actual ocupó y reutilizó estos edificios. Mira, si tú fuiste a una catedral, que yo he ido a varias, he ido en algunas en España, en Francia, en Reino Unido, en gran parte de Europa, he ido hasta en Barcelona, pues he visto cosas raras. Todos los baños en estas catedrales, todos, ¿eh? ¿Qué pasó? Están hechos en un lugar separado, en un anexo. Los baños modernos no están dentro de la catedral porque no hay. No han sido rehechos o cambiados. Han creado extra edificios anexos donde han puesto los baños. Porque en la catedral no hay sistema de fontanería. No existe. No existe, macho. Es que no hay. Es lo que sería un lugar donde entras y sales y ya está, no es para vivir allí. Y hasta vi lo que sería, pues ponían la cama del rey y decían, oh, aquí dormía el rey en esta habitación mega grande que era un frío que te cagabas, que aunque pusieras el fuego, no hacías nada porque era una grandísima habitación con granito, con mármol, y es que da igual el fuego que utilizabas, no importa, era un frío de cojones, ¿no? O sea, estaba en invierno, te congelabas, tío. O sea, ahí no vivía nadie. No puede, es que es imposible. Los palacios antiguos, megapalacios, allí no vivía nadie porque es invivible. Porque es que necesitas un gasto energético para calentar. Una sola habitación brutal. Imagínate el palacio entero porque tenía sirvientes, ¿no? Hipotéticamente, sirvientes, tenía pues trabajadores, tenía la familia, o sea, el gasto de leña que había que quemar constantemente es que era insostenible, tío. No se puede. Claro, normal. Vamos a ver también, evidencia fotográfica. Boston y disonancia tecnológica. Al examinar fotografías de finales del siglo XIX, surge una contradicción visual imposible. Edificios palaciegos de piedra perfecta, cortados a 90 grados, rodeados de calles de tierra y barro y estiércol. ¿Construyeron palacios realmente romanos antes de pavimentar las calles? ¿De verdad crees esto? O sea, tú te tiras unos mega cacho palacios y no tienes una calle en calidad, un mínimo de calidad. O sea, es estiércol y barro, tío. ¿Eh? La población visible parece ajena a esta estructura, obviamente. Están como que, joder, esto que es, tío, esto es grandísimo. Como si hubieran heredado una ciudad que no construyeron. Ellos no la crearon. Se fueron por allí, los repusieron, los repoblaron después del reseteo del siglo XIX y no tienen la menor idea de lo que estaban haciendo. Mira, Boston 1840 y Boston 1872. Comparando imágenes de Boston, vemos edificios cuya planta baja ha sido devorada por la tierra. En muchas fotos se ven estructuras masivas siendo desenterradas. Hubo un cataclismo geológico, está clarísimo, un evento de acumulación de suelo que enterró parcialmente una civilización anterior. Esto es importante saberlo, está clarísimo, tío. ¿Qué más? Las ciudades fantasma del siglo XIX también. Hay fotografías que hice un vídeo sobre esto especial donde vimos de que no explica una ausencia total de vida en esos centros masivos. En Boston tenía solamente 93.000 habitantes. Sin embargo, poseía una infraestructura capaz de albergar a millones de personas en Boston. O sea, 93.000 personas en una ciudad que podía albergar varios millones. Explícame tu experto, si hay aquí cualquier experto en arquitectura o economía o lo que sea, ¿crees de que esto tiene sentido? No, nunca creas una mega ciudad con una población tan pequeña y esperas de que, bueno, vamos a crearlo todo, que tenemos el dinero, ¿de dónde? Que ya en 100 años se va a poblar. No, nadie hace esto, tío. La infraestructura precedía a la población. Esto es imposible. Matemáticamente, históricamente, socialmente, políticamente, lo que quieras, no tiene sentido. No tiene sentido. Después, el edificio postal, un ejemplo perfecto. Vamos a ver, el edificio postal, la mentira oficial. Se nos dice de que el edificio de correos, se construyó este edificio
entre 1931 y 1933. Fotografías del archivo de 1930 muestran el edificio ya terminado bajo otro nombre. Cambian los nombres y las fechas de la estructura para ocultar su antigüedad. Ahí está. O sea, el edificio estaba allí, le cambian el nombre de una persona a otra, o de John McCormack a Post Office, ¿no? Y ya está. ¡Pum! ¡Listo! El cambio de la realidad. Ahí está. La ilusión del progreso y la realidad de la regresión. Esto es importantísimo. No hemos evolucionado desde la época de la catedral. Hemos retrocedido, tío. Ahí está la parte que yo flipo todos los días. Pasamos de centros de sanación resonantes y energía limpia a tirar desechos en agua estancada dentro de nuestras casas. La invención de tecnologías en el siglo XIX fue únicamente una recuperación arqueológica. O sea, alta tecnología y primitivismo. O sea, conforme vamos avanzando, perdemos tecnología. Esto es brutal, es increíble. Hasta se sabe muy bien de que hasta la inteligencia artificial existió desde hace 100 años. Sabían ella, pero no la introdujeron porque obviamente no era el momento. Ya hace más de 100 años ya había gente que hablaba de redes neuronales. Que obviamente si te preguntas ahora mismo, ¿quién cojones allá por 1900 hablaría de esto? Si ni siquiera había computadoras, ni siquiera había nada de eso. Y ya la gente hablaba de ese tipo de cosas. Es que no puede ser. Ahí está, o sea, el futuro está en el pasado. No, o sea, no, es que es increíble. Si después de ver todo esto te das cuenta de que literalmente nos llevan mintiendo, macho, toda tu vida. O sea, desde que naces, vas a parvulitos, vas a primaria, después secundaria, universidad. Todo es un lavado de cerebros a escala monumental. Y es que fíjate, o sea, yo cuando era niño y cuando era joven también y cuando era muy joven, digamos, pues, yo qué sé, 18, 20, 21, 22, 23, ¿no? Y visitaba estos sitios grandes, ¿no? Y decía, ¡oh, qué guapísimo! O sea, los humanos somos tan increíbles, pero nunca me preguntaba yo mismo, espérate un segundo, hicimos esto hace más de 500 años, a veces 800 años o más, pero hoy en día cualquier arquitecto no es capaz de hacerlo. Te diría en la cara, estás loco. O sea, literal, te diría en la cara, no se puede, demasiado caro, demasiado complicado. No, el coste es muy alto, no hay tecnología, mano de obra insuficiente. Te dirían, estás chalao perdido. Hoy, que supuestamente estamos en la época más avanzada y en 8 de febrero van a mandar astronautas a la luna, a dar una vuelta a la luna, por la NASA. Para que veas, simplemente flipas. Bien, gente, pues nada más lo dicho, aquí está en tu cara, blanco y negro. El mundo antiguo lo hemos heredado, o mejor dicho, lo hemos recuperado después de que ha sido reseteado. No es una evolución natural, no es un cambio natural, no es la revolución industrial, no para nada. Fue la revolución del reset. Esa fue la revolución industrial. Bueno, gente, pues nada más, lo dicho, nos veremos como siempre en los siguientes vídeos. Hasta pronto.